A las 5:47 de la mañana, cuando llegaron los inspectores, mi antigua compañera de piso me llamó 11 veces. Veía su nombre iluminar la pantalla de mi móvil mientras la lluvia golpeaba la ventana de mi nueva habitación. En la llamada número 12, se detuvo. 3 segundos después, apareció un mensaje. Lara, diles que la caja de seguridad es tuya. Lo leí 2 veces. No porque me sorprendiera, sino porque, en mi primera vida, yo había obedecido. En aquel entonces, había cruzado el campus en zapatillas, todavía medio dormida, desesperada por salvar a 2 chicas que ya habían preparado mi ruina. Me había plantado en la puerta de la habitación 418 y había reclamado la caja de metal negro que estaba debajo de mi cama. Le había creído a Claudia cuando susurró que solo contenía apuntes inofensivos. Le había creído a Beatriz cuando lloró diciendo que un solo error nos destruiría a las 3. La caja contenía exámenes robados, plantillas de respuestas, carnés de identidad de estudiantes y un pendrive con archivos copiados de la secretaría. Al atardecer, ya estaba suspendida. En invierno, perdí mi beca. Para la primavera siguiente, mi madre vendió su pequeña casa para pagar abogados. Abogados que nunca encontraron las pruebas que yo tenía demasiado miedo de nombrar. Y 2 años después, al enterarme de que Claudia y Beatriz se habían graduado con honores, pisé una calle resbaladiza por la lluvia. No vi venir la furgoneta de reparto. Entonces, volví a abrir los ojos en la habitación 418, 6 semanas antes de los resultados finales, con Claudia tarareando en su escritorio y Beatriz recortando mi nombre de una etiqueta. Esta vez, no corrí a salvarlas. Esta vez, me había mudado 3 días antes de que llamaran los inspectores. Mi nueva compañera, una estudiante de arquitectura tranquila llamada Nuria, se removió bajo la manta. Me miró a través de la oscuridad. ¿Pasa algo? No, dije, poniendo el móvil boca abajo. Por fin, todo está bien. Los golpes empezaron en mi memoria antes de oírlos a través de las paredes del pasillo. Firmes, oficiales. 3 golpes, una pausa y 3 más. La habitación 512 estaba 2 plantas por encima de mi antiguo cuarto, pero el edificio transportaba los sonidos de forma extraña al amanecer. Las tuberías crujían, se abrían puertas, alguien maldijo, pasos apresurados hacia las escaleras. Luego la alarma de la residencia sonó una vez. No por un incendio, sino por una anulación de seguridad. Nuria se incorporó. ¿Qué está pasando? Una inspección, para todos. Salí de la cama y me puse una chaqueta de punto. No para todos. Su mirada se agudizó, pero no hizo más preguntas. Esa fue una de las razones por las que elegí su habitación cuando me ofrecieron el traslado. Nuria entendía que el silencio podía ser respetuoso, no sospechoso. Mi móvil vibró de nuevo. Beatriz, esta vez. Por favor, podemos explicarlo. Baja. Borré el mensaje. Luego, Claudia envió una fotografía. La imagen mostraba nuestra antigua habitación desde la puerta. 2 guardias de seguridad del campus estaban junto a los armarios. Una mujer con un traje gris estaba arrodillada junto a la caja de seguridad negra. La mano de Claudia había entrado en el encuadre, pálida y temblorosa. En la pared detrás de ella, 3 ganchos permanecían sobre la cama que yo había dejado vacía. En uno todavía colgaba el collar de plata barato que mi madre me dio cuando me fui de casa. Lo habían dejado allí para que la habitación pareciera ocupada. Se me encogió el estómago, incluso después de renacer, incluso después de planear cada paso. Ver ese collar en su trampa fue como encontrar un trozo de mi primer cadáver. Debajo de la fotografía, Claudia escribió: «Creen que todavía vives aquí». Sonreí sin humor. Eso era exactamente lo que ella pretendía. 3 días antes, me había visto llevar mis maletas por el pasillo. Se había reído, como si el traslado fuera una rabieta. Le había dicho a todo el mundo que volvería después de calmarme. Había dejado mi ropa de cama vieja en el colchón. Había puesto 2 de mis cuadernos vacíos en el escritorio. Y se negó a firmar el inventario de salida cuando la responsable de planta se lo pidió. Claudia creía que las apariencias podían superar los registros. En mi primera vida, lo habían hecho. Ahora no. Abrí la aplicación de la residencia y comprobé de nuevo la confirmación del traslado. Aprobado martes, 14/16. Habitación 512.
Efectivo inmediatamente. Clave digital de la habitación 418 revocada a las 14:18. Salida presenciada por la responsable de planta, Elena Ortiz, a las 14:31. Inventario de propiedades subido con fotografías a las 14:44. Cada minuto documentado. Cada objeto contabilizado, excepto el collar. Lo dejé a propósito. No porque necesitara un cebo. Los inspectores ya tenían una causa probable bajo la normativa de la universidad. Después de que el paquete de pruebas anónimo llegara a asuntos internos, dejé el collar porque necesitaba saber si Claudia lo usaría. Lo hizo. Unos golpes repentinos sacudieron nuestra puerta. Nuria se sobresaltó. «Lara», gritó Claudia desde el pasillo. «Abre esta puerta». Miré la hora. 5:55, más rápido que la última vez. Nuria se levantó, envolviéndose en su manta. «¿Llamo a seguridad? Ya están en el edificio». Claudia golpeó la puerta de nuevo. «¿Tú has hecho esto? ¡Abre!». Caminé hacia la puerta, pero no la abrí. Por la mirilla, la vi en pijama de seda y descalza. Su pelo oscuro despeinado, su compostura habitual desaparecida. Beatriz flotaba detrás de ella, llorando tan fuerte que su cara parecía hinchada. En la entrada de la escalera, un guardia de seguridad hablaba por radio. Claudia se acercó a la puerta. «Han encontrado su collar. Han encontrado sus cuadernos. Diles que la caja te pertenece y podremos arreglarlo». Mi corazón tropezó con esa frase exacta. En mi primera vida, me la había dicho en voz baja, con una mano alrededor de mi muñeca. «Diles que la caja te pertenece y podremos arreglarlo». Había confundido su certeza con un plan que me incluía. Ahora la reconocía como la confianza de alguien que había ensayado mi sacrificio. Pulsé el botón del interfono junto a la puerta. «Deberíais volver abajo». Su cara se giró bruscamente hacia el altavoz. «Lara, los inspectores se darán cuenta de que te has ido durante un registro de seguridad». Beatriz se tapó la boca. Los ojos de Claudia se entrecerraron. «¿Qué les has dicho?» «Nada, Fausto». El guardia de seguridad se acercó. «Señorita Vega, vuelva a la habitación 418. Ahora, Claudia lo ignoró. «¿Crees que cambiar de habitación te protege? Tus cosas siguen allí». «Algunas de mis cosas», dije. «Es interesante que sepas exactamente cuáles». Su expresión cambió solo ligeramente, pero vi el momento en que comprendió que yo ya no estaba improvisando. El oficial le tocó el codo. Claudia se apartó y señaló mi puerta. «Ella está involucrada. Registrad su habitación también. Ya he dado mi consentimiento», respondí. Eso la detuvo. Nuria me miró, sorprendida. Había firmado el consentimiento de inspección a las 4:30 de esa mañana, antes de que el departamento de cumplimiento entrara en el edificio. Les había invitado a examinar mi portátil, mis cajas de almacenamiento, mis libros, mi ropa y mis cuentas en la nube. También había colocado una copia sellada de mi registro de pruebas en el escritorio de Nuria, para que cada elemento de la búsqueda pudiera ser verificado con una marca de tiempo. Claudia había esperado a una chica asustada defendiendo su privacidad. En su lugar, encontró una puerta abierta que no podía usar como arma. El oficial se llevó a las dos chicas. Sus pasos se desvanecieron escaleras abajo, seguidos por los sollozos de Beatriz. Nuria se volvió hacia mí. «¿Sabías que esto iba a pasar?» «Sí, y nunca me lo dijiste». No se me permitía comprometer la investigación. Estudió mi cara durante un largo momento. «¿Estás en peligro?». La pregunta me atravesó más hondo de lo que lo habría hecho una acusación. En mi primera vida, nadie me había preguntado si estaba en peligro, hasta que el peligro ya me había engullido. «Lo estaba», dije. «Estoy intentando no estarlo de nuevo». Nuria asintió una vez. Luego cruzó la habitación, encendió la lámpara de su escritorio y empezó a despejar el camino entre la puerta y mis pertenencias. «Si van a registrar», dijo, «no deberían tropezar con la maqueta de mi puente». Eso fue todo. Ni promesas dramáticas, ni exigencias de detalles. Solo espacio hecho para la verdad. A las 6:12, el departamento de cumplimiento llamó educadamente. La mujer del traje gris se presentó como la doctora Reyes, directora de investigaciones de integridad académica. A su lado estaban un auditor de tecnología y Elena, la responsable de planta que había presenciado mi traslado. La doctora Reyes sostenía una tablet.
Señorita García, como se acordó previamente, estamos realizando un registro de verificación voluntario. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Lo entiendo, miró a Nuria. Señorita Campos, puede quedarse o salir. Me quedaré, dijo Nuria. Esta es mi habitación también. El registro duró 27 minutos. Revisaron mi armario, debajo de mi colchón, dentro de los cajones de mi escritorio y detrás del panel extraíble bajo el lavabo. El auditor fotografió los números de serie de mi portátil y mi disco duro externo. La doctora Reyes comparó mis posesiones actuales con el inventario de salida del martes. Cuando llegó a la lista de objetos dejados atrás, se detuvo. Un collar de plata, leyó, marcado como abandonado intencionadamente. Sí. ¿Por qué? La miré directamente. Porque Claudia Vega ha usado mis pertenencias antes para implicarme en cosas. Elena inspiró bruscamente. La expresión de la doctora Reyes permaneció neutral. Antes cuando. Este era el precipicio que había temido. No podía decirle que recordaba una vida que no había sucedido. No podía explicarle cómo sabía que la caja de seguridad aparecería debajo de mi cama, o cómo sabía que los papeles robados de dentro estarían colocados con mis huellas en las carpetas exteriores. Necesitaba hechos de esta vida, no recuerdos de la que ya estaba muerta. Así que le di hechos. Hace 3 semanas, Claudia cogió mi cuaderno de estadística sin preguntar. Lo devolvió al despacho del profesor Aldán fuera de horario. A la mañana siguiente, él encontró una plantilla de calificación copiada dentro. Ella dijo que yo debí de haberla puesto allí. Las cámaras de seguridad la mostraron entrando sola en el pasillo. La doctora Reyes tecleó en su pantalla. Ese incidente fue desestimado porque la plantilla no era confidencial. Estableció un patrón. Sí, dijo ella. Lo hizo. Continué. Beatriz usó mi carné de estudiante para recoger un paquete en la conserjería el mes pasado. Dijo que lo cogió por accidente. El paquete estaba dirigido a un administrativo de la secretaría. El auditor dejó de examinar mi cargador. La doctora Reyes levantó la vista. ¿Sabe el nombre del administrativo? Iván Pico. Algo pasó entre los investigadores. Ese nombre importaba. En mi primera vida, Iván Pico había desaparecido del campus antes de mi audiencia disciplinaria. La universidad afirmó que dimitió por motivos personales. Claudia me dijo que nunca lo mencionara, que hacerlo me haría parecer desesperada. Esta vez, había investigado antes. Iván no era un simple administrativo, era el hermanastro mayor de Beatriz, una relación oculta porque usaban apellidos diferentes. Tenía acceso a los expedientes de estudiantes archivados, a las credenciales de impresión y al pasillo restringido que conectaba la secretaría con los servicios de exámenes. Había enviado pruebas de su relación a cumplimiento 12 días atrás. La doctora Reyes dejó su tablet. Señorita García, necesito preguntarle directamente. ¿Autorizó alguna vez a la señorita Vega o a la señorita Soto para guardar materiales bajo su antigua cama? No. ¿Tenía usted una caja de seguridad de acero negro? No. ¿Ha manejado una? No en esta vida. Estuve a punto de decir. Atrapé las palabras tras mis dientes. No. El auditor me miró, quizás notando la pausa. La doctora Reyes también, pero su voz se mantuvo tranquila. ¿Sabía usted que había una caja de seguridad en la habitación 418 antes de esta mañana? Me había preparado para esa pregunta. Sospechaba que pondrían algo en el espacio después de que me mudara. ¿Por qué? Porque ayer a las 27, Claudia me envió un mensaje preguntando si había olvidado la combinación de mi pequeño maletín negro. Nunca he tenido uno. Guardé el mensaje y lo reenvié a su oficina. La doctora Reyes asintió. Lo recibimos. Lo que no dijo fue que el mensaje había sido un error. No el error de Claudia. El mío. Yo lo había provocado. La noche anterior, había publicado una foto en nuestro antiguo chat de compañeras de piso. Mostraba mi nuevo escritorio. En la esquina de la imagen, apenas visible, había un neceser de maquillaje rojo con un cierre de latón. Escribí de pie de foto. Por fin, todo lo importante desempacado. Claudia respondió en 4 minutos. ¿Has olvidado la combinación de tu pequeño maletín negro? Necesitaba que yo reconociera la propiedad antes del registro. Asumió que yo sería lo bastante descuidada como para responder. En lugar de eso, escribí.
¿Qué maletín negro? Ella borró su mensaje. Pero los mensajes eliminados aún quedaban capturados por el archivo de notificaciones de mi tablet. Una interrupción del patrón me salvó. En mi primera vida, esto ocurrió demasiado tarde. Claudia odiaba la incertidumbre. Dale un detalle sin terminar, y se apresuraba a completarlo. Esta vez, usé esa ansia en su contra. La doctora Reyes terminó el registro a las 6:39. No se han encontrado materiales prohibidos, declaró para la grabación, ni dispositivos no registrados, ni documentos que correspondan a los objetos recuperados en la habitación 418. Nuria se cruzó de brazos. Entonces, ¿Lara está libre de sospecha? El registro de hoy no ha identificado pruebas en esta habitación, dijo la doctora Reyes con cuidado. La investigación sigue activa. Aprecié la precisión. La inocencia no era un regalo concedido por un cajón limpio. Era una conclusión construida a partir de registros. Antes de irse, la doctora Reyes se dio la vuelta. Señorita García, no contacte con la señorita Vega, la señorita Soto o el señor Pico. No hable del contenido de la caja recuperada con otros estudiantes. Si alguien la amenaza o presiona, contacte con seguridad del campus inmediatamente. Ya me han presionado. Envíenos los mensajes. Lo haré. Miró mi teléfono. No borre nada más. El calor subió a mi cara. Se había dado cuenta. Borré 2 mensajes de mi pantalla, pero permanecen en la copia de seguridad de la nube. Bien. Conserve el dispositivo exactamente como está. Después de que se fueran, Nuria cerró la puerta. Luego dijo, «No en esta vida». Mi pecho se heló. Lo había oído. Me giré hacia la ventana. El alba había empezado a diluir la oscuridad, revelando el agua de la lluvia temblando en el cristal. Me he equivocado al hablar. «No», dijo Nuria. «Te has corregido a ti misma». Esperaba preguntas. En cambio, volvió a su cama y se sentó con las piernas cruzadas bajo la manta. Mi abuela solía decir que la gente habla por más de una vida cuando está aterrorizada, dijo. A veces se refería a la memoria, a veces al arrepentimiento, a veces a otra cosa. La miré. ¿Me estás preguntando qué quería decir? No. Te estoy diciendo que no lo repetiré. La confianza, aprendí, no siempre llegaba como creencia, a veces llegaba como contención. A las 7:05, el chat del edificio explotó. Alguien en la 4ª planta había grabado a Claudia y a Beatriz siendo escoltadas a la oficina de la residencia. El vídeo mostraba a Beatriz agarrando un abrigo sobre su pijama, mientras Claudia exigía llamar a su padre. Los comentarios se multiplicaban más rápido de lo que podía leer. ¿Qué ha pasado? ¿Era una caja de exámenes? Han registrado la 418. Lara vivía ahí. Cerré la aplicación. La curiosidad pública era otra trampa. En mi primera vida, había publicado una defensa frenética antes de que la universidad emitiera ninguna declaración. El abogado de Claudia usó mis palabras para argumentar que yo conocía detalles que solo un participante podría saber. Cada frase que escribí se convirtió en un hilo suelto, tirado a lo largo de meses de audiencias. Esta vez, no les di nada. A las 7:23, el profesor Aldán envió un correo a toda la promoción. Resultados finales retrasados, pendientes de revisión administrativa. Un grito surgió de algún lugar del pasillo. Nuria leyó por encima de mi hombro. Todos los resultados. Tienen que determinar hasta dónde se ha extendido la brecha. Esto también lo sabías. En cierto modo, mi propio resultado final debía determinar si mantenía la beca Sierra de Guadarrama para estudios de posgrado. En mi primera vida, el retraso duró 9 días. Durante esos 9 días, Claudia y Beatriz pusieron la residencia en mi contra. Dijeron que yo había robado los exámenes porque tenía pánico de perder mi puesto en el ranking. Mostraron fotografías mías cerca del pasillo de la secretaría. Convencieron a 3 estudiantes para que recordaran conversaciones que nunca ocurrieron. Para cuando la verdad podría haberlas alcanzado, la reputación ya había corrido por delante. Abrí un documento en blanco titulado Registro de contactos, 7:30 y 1. Estudiante desconocido llamó 2 veces. No se respondió. 7:34. Mensaje del grupo de la promoción pidiendo comentarios. Sin respuesta. 7:36. Llamada perdida de mi madre.
Me detuve. Mi madre. En mi primera vida, le había ocultado la investigación durante 2 días. Me dije a mí misma que estaba protegiendo su débil corazón. En realidad, me estaba protegiendo a mí misma de oír el miedo en su voz. Cuando finalmente se enteró por un aviso de la universidad, condujo 4 horas en una tormenta. Llegó con una bolsa de la compra llena de sándwiches porque no sabía qué más traer. Se sentó fuera de la sala de audiencias mientras la gente me llamaba deshonesta. Hipotecó su casa antes de que pudiera detenerla. Esta vez, la llamé de inmediato. Respondió antes del primer tono. Lara, estoy a salvo. Silencio. Luego, así no es como la gente empieza las llamadas normales. Cerré los ojos. Necesito que escuches antes de preocuparte. Ya estoy preocupada. Continúa. Así que le conté que había habido una inspección. Le dije que se encontraron materiales prohibidos en mi antigua habitación, que me había trasladado antes del registro, que la universidad tenía la documentación y que los investigadores no habían encontrado nada en mi nuevo espacio. No le dije que había muerto. No le dije que en otro futuro ella perdió su casa porque yo confundí el silencio con la fuerza. Cuando terminé, preguntó. ¿Me necesitas allí? No. ¿Quieres que esté allí? La diferencia rompió algo dentro de mí. Sí, susurré. Cogeré el tren de las 10. No tienes que traer comida. No pensaba hacerlo. Una pausa. Pensaba traer a tu tía, que da más miedo que la comida. Me reí por primera vez esa mañana. La risa terminó cuando llegó un nuevo correo. Entrevista obligatoria. 9. El remitente era la doctora Reyes. Lugar. Edificio de administración. Sala de entrevistas C. Nuria leyó la pantalla. Puedo ir contigo. Tienes tú. Mi puente es feo. Pueden revisarlo sin mí. Pasaste 3 semanas en él. Pasé 3 semanas demostrando que el cartón odia la humedad. A pesar de todo, sonreí. A las 8:40 salimos de la residencia por el patio trasero para evitar a los estudiantes reunidos en la entrada principal. La lluvia se había debilitado hasta convertirse en una neblina plateada. Los vehículos de seguridad del campus bordeaban la carretera de servicio. Al otro lado del patio, la vieja torre del reloj dio la hora con retraso, cada campanada sonando fuera de ritmo. Interrupción del patrón. En mi primera vida, caminé hacia el mismo edificio sola. Mientras las notificaciones de las redes sociales gritaban en mi bolsillo, había ensayado mis negativas hasta que sonaron falsas. En lo alto de las escaleras de administración, el padre de Claudia me interceptó con un paraguas y me dijo que las chicas buenas sabían cuándo aceptar las consecuencias. Ahora, Nuria caminaba a mi lado, llevando su maqueta de puente en ruinas como un arma. Nadie se acercó. La sala de entrevistas C olía a café y a tóner de impresora. La doctora Reyes estaba sentada en un extremo de una mesa estrecha. A su lado estaba el decano Herrero. Sus gemelos de plata habían brillado mientras firmaba mi suspensión en la primera vida. Un asesor legal se unió por videollamada. Una bolsa de pruebas sellada descansaba sobre la mesa. Dentro estaba mi collar. El decano Herrero cruzó las manos. Señorita García, gracias por su cooperación. Me senté sin responder. La doctora Reyes inició la grabación. Revisó mis derechos bajo el procedimiento universitario, incluido el derecho a un asesor. Mi madre aún estaba en el tren, así que había solicitado al doctor Soto, mi tutor académico. La silla a mi lado permanecía vacía. El doctor Soto se ha retrasado, dijo el decano Herrero. Podemos empezar con preguntas preliminares. No, parpadeó. En mi primera vida había tenido miedo de incomodar a los directivos. Respondí durante 40 minutos sin un asesor, sin saber que las declaraciones preliminares podían usarse en un expediente disciplinario formal. Esperaré al doctor Soto, dije. La cara del asesor legal permaneció inmóvil en la pantalla, pero la doctora Reyes asintió levemente. Esperamos 11 minutos. El decano Herrero, tentó una conversación trivial 2 veces. Bebí agua y conté las baldosas del techo. A las 9:13, la puerta se abrió y entró el doctor Soto. Llevaba un impermeable sobre ropa desparejada. Su pelo blanco aplastado por un lado. Disculpen, dijo. Un guardia de seguridad insistió en que mi paraguas era potencialmente una prueba. Se sentó a mi lado y abrió un cuaderno amarillo. Proceda.
La doctora Reyes sacó el collar de la bolsa de pruebas y lo colocó en una bandeja blanca. ¿Reconoce esto? Sí. Me lo dio mi madre. ¿Por qué se encontró colgado sobre su antigua cama? Porque lo dejé allí. El decano Herrero frunció el ceño. Abandonó un objeto sentimental. Lo usé como marcador. ¿Para qué? Para ver si mis antiguas compañeras de piso conservarían mis pertenencias en la habitación después de mi salida documentada. La pluma del doctor Soto se detuvo. El decano se reclinó. Eso suena inusualmente calculado. Lo fue. ¿Por qué anticiparía usted estar implicada en una falta de conducta? Porque ya se habían hecho intentos. Describí el incidente del cuaderno, el del paquete, el falso mensaje de la caja de seguridad y eventos más pequeños que había registrado durante 6 semanas. Claudia pidiendo prestado mi abrigo antes de visitar el centro de exámenes. Beatriz pidiéndome que guardara un sobrecerrado que, según ella, contenía informes médicos. El portal de estudiantes registrando un intento de acceso fallido desde el portátil de Claudia. Una fotografía de mi escritorio, apareciendo en un chat privado antes de que yo la publicara en ningún sitio. El escepticismo del decano Herrero disminuyó a medida que la lista crecía. La doctora Reyes giró su tablet hacia mí. ¿Reconoce esta imagen? Mostraba un fotograma de seguridad del pasillo de servicios de la secretaría. Una mujer con un abrigo con capucha pasaba por la cámara 3 a las 23:46. El abrigo era mío. Sí. ¿Es usted? No. ¿Puede establecer dónde estaba? Estaba en la lavandería de la residencia. Casi a medianoche. Las secadoras son más baratas después de las 11. El doctor Soto pareció ofendido. ¿Cobran tarifas diferentes? Concéntrese, murmuró el decano. Continué. La cámara de la lavandería me mostrará entrando a las 23:31 y saliendo a las 08. Pagué con la aplicación de la residencia. Máquina 6. La doctora Reyes tocó la pantalla. Apareció otra imagen. Claudia entrando en la habitación 418 a las 23:22, llevando mi abrigo. Luego, imágenes mías en la lavandería a las 23:34, con una sudadera verde. Las imágenes se habían recuperado solo porque dirigía cumplimiento a la hora exacta. Las grabaciones de la residencia normalmente se sobreescribían después de 30 días. Presenté la solicitud de preservación el día 28. En mi primera vida, recordé la imagen del pasillo, pero no el recibo de la lavandería hasta que desapareció. Esta vez, la memoria no era dolor, era una prueba. El decano Herrero miró fijamente las imágenes. ¿Por qué tenía la señorita Vega su abrigo? Lo cogió del armario compartido. ¿Se enfrentó a ella? Sí. ¿Qué dijo? Que lo necesitaba porque el suyo estaba mojado. La doctora Reyes reprodujo un archivo de audio. La voz de Claudia llenó la sala. Te estás volviendo paranoica, Lara. Es un abrigo, no tu identidad. Mi voz respondió. Entonces deja de llevarlo a edificios restringidos. La grabación terminó. El decano Herrero me miró. ¿Grabó a su compañera de piso? Después de que empezara a tomar prestados objetos relacionados con incidentes, sí. ¿Lo sabía ella? Nuestra comunidad autónoma permite el consentimiento de una sola parte. El asesor legal finalmente habló. Eso es correcto. El doctor Soto ocultó una sonrisa con la mano. La doctora Reyes abrió una carpeta. Recuperamos el abrigo esta mañana del armario de la señorita Vega. Se encontraron fibras consistentes con él dentro de la caja de seguridad. Ahí estaba. La primera fractura en la certeza de Claudia. Pero la doctora Reyes no había terminado. La caja también contenía 6 carpetas etiquetadas con sus iniciales, dijo. 3 llevaban huellas que coincidían con las suyas. El rostro del decano Herrero se tensó. El doctor Soto se inclinó hacia mí. No especule. No lo necesito, dije. Sabía cómo habían llegado mis huellas. 2 semanas antes de la inspección, en mi primera vida, Beatriz me pidió que organizara carpetas en blanco para un evento benéfico de tutorías. Trajo un montón a nuestra habitación y yo las etiqueté. Mientras, Claudia fotografiaba a los voluntarios para las redes sociales. Más tarde, el evento se canceló. Nunca volví a ver las carpetas. Esta vez, cuando Beatriz hizo la misma petición, acepté, pero antes de tocar nada, me empolvé los dedos con una loción fluorescente rastreable, prestada de un kit de demostración de química. Etiqueté las 6 carpetas mientras Nuria
Mi compañera de laboratorio entonces grababa la actividad, con el pretexto de hacer un vídeo promocional. Después, sellé una muestra de control e informé de las marcas de serie de las carpetas a cumplimiento. Les había dejado recoger mis huellas. También había marcado exactamente cuándo. La doctora Reyes deslizó una fotografía sobre la mesa. Bajo luz ultravioleta, los bordes de cada carpeta brillaban con un tenue color azul. Las carpetas recuperadas hoy llevan el marcador descrito en su informe, dijo. El decano Herrero nos miró. ¿Usted organizó esto? No, dije. Documenté un montaje que ya estaba en marcha. ¿Por qué no denunció a sus compañeras de inmediato? Lo hice. Sus ojos se movieron hacia la doctora Reyes. Ella lo confirmó. La señorita García presentó una preocupación confidencial inicial hace 18 días. Le pedimos que evitara alertar a las sospechosas mientras verificábamos los registros de acceso. El rostro del decano se sonrojó. No se lo habían dicho. Eso también importaba. En mi primera vida, la investigación se había controlado a través de su oficina, y la información se filtró al padre de Claudia en cuestión de horas. Esta vez, la doctora Reyes mantuvo el caso dentro de cumplimiento hasta que se aprobó la autorización de residencia. El padre de Claudia podía influir en los decanos. No podía borrar registros de servidor que no sabía que se habían conservado. La entrevista cambió. Ya no me preguntaban si había hecho trampas. Me preguntaban cuánto tiempo llevaba sabiendo que alguien pretendía incriminarme. La respuesta honesta era imposible. La respuesta útil era 18 días. A las 10:06, la doctora Reyes detuvo la grabación. Necesitamos discutir una novedad. Miró al decano Herrero. Él pareció envejecer de repente. El señor Iván Pico fue detenido por la seguridad del campus a las 8:51. Intentaba salir del anexo de registros con 2 discos duros encriptados, dijo ella. La revisión preliminar indica que uno contiene datos de estudiantes exportados. El otro podría contener materiales de examen. Mis dedos se crisparon bajo la mesa. En mi primera vida, Iván escapó. Esta vez, había vuelto por los discos duros porque le envié un mensaje desde una cuenta temporal a las 4:02 de esa mañana. Saben lo del archivo 7. El archivo 7 no existía, pero Iván no sabía lo que Claudia me había contado. Solo sabía que había 7 compartimentos de almacenamiento numerados en el anexo. El miedo llenó el vacío. Corrió a recuperar cualquier cosa que pudiera coincidir con la advertencia. Interrupción del patrón. No persigas al criminal. Haz que el criminal corra hacia la evidencia. La doctora Reyes continuó. También encontramos mensajes entre el señor Pico y la señorita Soto. Discutían sobre cambios de asiento, copias limpias y un calendario de pagos. La expresión del doctor Soto se endureció. Pagos. Una presunta operación de venta de respuestas. Era más grande que mi primer caso. Había creído que Claudia y Beatriz robaron exámenes solo para proteger sus notas y destruir las mías. Pero los mensajes sugerían un mercado. Estudiantes pagando por asignaciones de asientos alteradas, copias por adelantado, quizás incluso cambios de nota. Mi renacimiento me había dado el mapa de un pasillo. Había entrado en un edificio lleno de habitaciones ocultas. El decano Herrero terminó la entrevista preliminar a las 10:24. Me instruyó que permaneciera disponible y evitara discutirlo en el campus. Esa tarde, volví para una declaración y admití haber enviado el mensaje del archivo 7. Los investigadores me advirtieron que provocar a Iván había sido imprudente, pero mi honestidad preservó mis pruebas. Por la noche, mi madre y mi tía habían cogido una habitación de hotel, y Nuria se quedó en silencio a mi lado en la habitación 512. A las 21:10, alguien deslizó un sobre bajo la puerta. Nuria lo alcanzó primero. El anverso llevaba mi nombre en mayúsculas, sin sello, sin remitente. No lo abrimos. La seguridad del campus llegó en 6 minutos. Un oficial fotografió el sobre, lo metió en una funda y preguntó si reconocía la letra. Lo hacía. Claudia imprimía las mayúsculas con pequeños ganchos al final de cada A, pero dije: se parece a la suya, no puedo confirmarlo. El oficial abrió el sobre con guantes. Dentro había una única fotografía de la casa de mi madre. En el reverso, alguien había escrito: tú te mudaste de habitación. Ella no puede mudarse de casa. Mi madre palideció.
La primera vida se estrelló contra mí. Su pequeña casa azul bajo los árboles de invierno, los papeles del banco en la mesa de la cocina, el cartel de vendido, sus manos temblando mientras me decía que las paredes eran reemplazables, las hijas no podía respirar. Nuria me agarró por los hombros. «Lara, mírame». La habitación se inclinó. 5 cosas azules, dijo. «¿Qué?» «Nombra 5 cosas azules. Tu regla. Jadee». «Bien». «El lomo del libro, mi taza, el hilo de tu manta, la luz del cargador. 4 cosas que puedas sentir». Presioné mis pies contra el suelo. La alfombra, la chaqueta, tus manos, el aire. El pánico se aflojó. El oficial solicitó medidas de protección inmediatas para mi madre y mi tía Juncal. La seguridad del campus contactó con la policía local cerca de su pueblo. Mi madre quería desestimar la amenaza como algo teatral. Mi tía Juncal no. «No volvemos a casa esta noche», dijo. «Nos quedamos en un hotel a mi nombre y voy a pedir el servicio de habitaciones más caro que la universidad reembolse». Nadie discutió. A las 22:02, la doctora Reyes llamó de nuevo. La señorita Vega niega haber enviado el sobre. La señorita Soto sigue en una entrevista supervisada. El señor Pico no tiene acceso a la residencia. Su padre dice: «Estamos examinando esa posibilidad». Germán Vega conocía la dirección de mi madre, porque la Fundación Sierra de Guadarrama requería registros financieros para la renovación de la beca. Un programa diseñado para ayudarme le había entregado a mi enemigo un mapa hasta su puerta. La doctora Reyes prometió seguridad adicional. Las promesas me habían fallado antes, así que construí otro registro. Fotografié el hueco de la puerta. Solicité la preservación de la cámara del pasillo. Guardé el número de incidente del oficial y envié un correo a la oficina de becas preguntando quién había accedido a mi archivo financiero en los últimos 30 días. Luego llamé a la comisaría local cerca de la casa de mi madre y confirmé la solicitud de patrulla yo misma. A medianoche, el agotamiento presionaba mi cráneo. Nuria se había quedado dormida sobre su maqueta. Mi madre y mi tía estaban seguras en un hotel. 2 oficiales patrullaban nuestra planta. Me tumbé en la cama mirando el techo. Este era el punto en mi primera vida en el que empecé a disculparme por existir. Cada nuevo ataque me convencía de que yo debía haberlo causado por luchar mal. Traté la crueldad de Claudia como el clima y mi miedo como un fracaso personal. Ahora, el miedo era información. Me decía dónde podría caer el siguiente golpe. A las 0:18, mi portátil sonó. La oficina de becas había respondido inusualmente rápido. Los registros de acceso mostraban mi archivo financiero abierto 3 veces durante el último mes. Una vez por el coordinador de becas. Una vez por una cuenta de patrono externo asignada a Germán Vega. El acceso final ocurrió a las 20:14 de esa noche, 2 horas antes de que llegara la foto de la amenaza. Reenvié el registro a la doctora Reyes y a la dirección del caso policial. Entonces noté algo más. El archivo incluía la tasación de la casa de mi madre, pero la fotografía bajo nuestra puerta había sido tomada desde el jardín trasero. Los documentos de la beca solo contenían imágenes de la fachada. Alguien había visitado la propiedad. Llamé a la vecina de mi madre, la señora Verde. Respondió somnolienta. Luego se alertó cuando le pregunté por extraños. «Un hombre vino ayer», dijo. Dijo que era del seguro. Hizo fotos cerca de la valla. ¿Lo vio? Alto. Abrigo gris. Conducía un coche oscuro. Germán Vega era alto. Llevaba abrigos grises. Pero la suposición no era una prueba. ¿Tiene una cámara en el timbre? Sí, aunque graba sobre todo gatos. Por favor, no borre nada. A las 0:41, la señora Verde envió un vídeo. Un sedán oscuro se detuvo frente a la casa de mi madre a las 15:26 de la tarde anterior. Un hombre salió, caminó por la valla lateral y fotografió el jardín trasero a través de un hueco. No era Germán, era el decano Herrero. Vi el vídeo 3 veces. El decano que había cuestionado mis cálculos. El decano que se declaró sorprendido por la investigación oculta de cumplimiento. El decano que accedió a mi archivo. En mi primera vida, firmó mi suspensión porque el padre de Claudia lo influenció. Había asumido cobardía. El vídeo sugería participación. Interrupción del patrón.
El oficial silencioso no solo se doblaba bajo la presión. Estaba dentro de la máquina. Envié la grabación a la doctora Reyes con una frase. Este parece ser el decano Herrero en la propiedad de mi madre ayer. Su respuesta llegó a las 0:49. No contacte con él. Se están enviando agentes. A la 1:07, la alarma de incendios de la residencia estalló. Nuria se despertó de un salto. Una luz roja parpadeaba sobre la puerta. Los estudiantes gritaban en el pasillo. Los guardias de seguridad ordenaban a todos bajar las escaleras. Agarré mi teléfono, el disco duro de pruebas y los zapatos. Nuria agarró su maqueta de puente. ¿Por qué eso?, le pregunté mientras salíamos deprisa. Me niego a dejar que esta semana la mate antes de que lo haga mi profesor. El humo salía de la escalera del cuarto piso. Habitación 418. Mi antigua habitación. Descendimos con la multitud al patio. La lluvia empezó de nuevo, fuerte y fría. Los bomberos entraron corriendo. Los estudiantes se agruparon bajo los árboles, grabando. Claudia estaba cerca de la directora de la residencia, con un abrigo prestado. Beatriz no se veía por ningún lado. Un guardia de seguridad separó a Claudia de la multitud. Ella me vio y sonrió. No con triunfo, con alivio. Eso me asustó más. A la 1:19, los bomberos anunciaron que el fuego estaba contenido. Alguien había prendido fuego a unos papeles dentro de una papelera de metal en la habitación 418. El sistema de rociadores empapó la habitación antes de que las llamas se extendieran. Destrucción de pruebas. Pero, ¿por qué sonreiría Claudia si su habitación se hubiera quemado? La doctora Reyes llegó en un coche sin distintivos. Habló brevemente con un jefe de bomberos. Luego vino hacia mí. ¿Dónde está la señorita Soto?, pregunté. Fue liberada de la entrevista a las 23:32, con instrucciones de permanecer con una escolta de seguridad. No está aquí. La doctora Reyes se giró bruscamente hacia un oficial. Las radios crepitaron. La escolta asignada a Beatriz había sido redirigida por una falsa llamada de emergencia. Alegando que un estudiante estaba inconsciente cerca de la puerta este, durante el lapso de 3 minutos, Beatriz desapareció. Claudia seguía sonriendo. Ella sabe dónde ha ido Beatriz, dije. La doctora Reyes siguió mi mirada. Posiblemente. No. Ella lo sabe. Porque en mi primera vida, después del primer registro, Beatriz se escondió en el antiguo edificio de prácticas de música. Claudia la encontró allí y la convenció para que firmara una declaración culpándome. El edificio de prácticas estaba programado para demolición y rara vez se revisaba después de medianoche. Pero ese recuerdo no era una prueba. Elegí un camino verificable. Beatriz tocaba el violín en primero. Cuando entra en pánico, va a un lugar donde puede cerrar la puerta con llave. El antiguo edificio de música todavía tiene cerraduras manuales en las salas de práctica. La doctora Reyes transmitió la ubicación. Seguridad encontró a Beatriz a la 1:40 y uno en la sala de práctica 6. No estaba sola. El decano Herrero estaba con ella. Llevaba una bolsa de lona mojada que contenía fragmentos de carpetas quemadas, 2 teléfonos y la fotografía original del archivo financiero de la casa de mi madre. El fuego había sido una distracción. La sonrisa de Claudia se desvaneció cuando los oficiales metieron al decano en un vehículo. Ella esperaba que él recuperara o destruyera algo escondido fuera de la residencia mientras todos evacuaban. En cambio, fue sorprendido intentando coordinar la huida de Beatriz. La máquina se resquebrajó. Por la mañana, se publicaron los primeros resultados validados. El mío estaba incluido. Abrí el portal con mi madre, mi tía, Nuria y el doctor Soto apiñados detrás de mí en videollamadas. Métodos de investigación. Matrícula de honor. Bioestadística avanzada. Matrícula de honor. Ética y gobernanza. Sobresaliente. Trabajo de fin de grado. Matrícula de honor. Ranking general de la promoción. Segunda. Segunda. En mi primera vida, las respuestas filtradas de Claudia la colocaron en primer lugar. Había pasado años preguntándome si alguna vez fui lo suficientemente buena. Ahora, el expediente limpio respondía. No era la primera. Era real. Nuria me abrazó tan fuerte que mi silla rodó hacia atrás. Mi madre reía y lloraba a la vez. La tía Juncal
Exigió una captura de pantalla antes de que el Internet corrupto cambiara de opinión. Expediente académico confirmado. Sin evidencia de acceso no autorizado o fraude en la evaluación. La frase era clínica. Se sintió como oxígeno. A las 10:30, la universidad me exculpó públicamente por mi nombre, después de que yo consintiera la identificación. La declaración confirmó que los materiales prohibidos encontrados en mi antiguo espacio de residencia habían sido colocados allí después de mi traslado documentado. 2 semanas después de la inspección, asistí a una audiencia disciplinaria, no como acusada, sino como testigo denunciante. La sala de audiencias era más grande que la sala de entrevistas C. Panelistas externos se sentaban detrás de una mesa curva. Abogados llenaban ambos lados. Una cámara grababa cada palabra. Claudia entró vestida de azul marino. Parecía pulcra de nuevo, pelo liso, postura recta, expresión herida, pero controlada. Por un segundo, mi cuerpo recordó la obediencia. Entonces, vio el collar. Su mirada se fijó en él. Me senté junto a mi asesora y abrí mi carpeta de pruebas. Claudia testificó primero. Admitió saber que Iván tenía acceso a los sistemas administrativos, pero negó saber que los papeles eran robados. Afirmó que Beatriz guardó la caja de seguridad. Dijo que mi traslado la sorprendió, que teníamos una pequeña tensión de convivencia, nada más. Explicó que el abrigo fue un préstamo inocente y el recibo falso, una acción del asesor de medios de su padre. Luego, el panel reprodujo el vídeo de la cafetería. La voz de Beatriz resonó en la sala. Dijiste que Lara entraría en pánico, que confesaría antes de que comprobaran nada. El abogado de Claudia argumentó que las declaraciones emocionales no eran fiables. El panel reprodujo otra grabación, recuperada del teléfono de Beatriz. Claudia hablaba claramente. Deja su collar puesto. La gente cree más en los objetos sentimentales que en los formularios de salida. La sala se quedó muy quieta. Claudia me miró a mí. No a su abogado, a mí. En la primera vida, esa mirada habría suplicado, ordenado y amenazado, todo a la vez. Ahora no encontró dónde aterrizar. Mi testimonio duró 53 minutos. Describí los hechos en orden. No llamé a Claudia malvada. No describí mi sueño. No le dije al panel que ella mató una versión de mí. Expliqué lo del abrigo, las carpetas, el intento de acceso al portal, el traslado, el collar, el mensaje de la caja de seguridad, la inspección, el recibo falso y la foto de la amenaza. Admití haber enviado el mensaje del archivo 7 antes de que el abogado contrario lo planteara. ¿Estaba tratando de tenderle una trampa al señor Pico?, preguntó el abogado de Claudia. Estaba tratando de provocar una reacción. Así que, ¿lo manipuló? Sí. Mi asesora me miró, pero no interrumpió. El abogado se acercó más. Se siente cómoda manipulando a la gente cuando sirve a sus propósitos. No, pero lo hizo. Sí. Entonces, ¿por qué debería este panel confiar en su interpretación de las acciones de la señorita Vega? No confíen en mi interpretación, dije. Confíen en las marcas de tiempo, los registros de acceso, las grabaciones, las fotografías y sus propias palabras. Hizo una pausa. Interrupción del patrón. Los defensores a menudo se preparaban para la negación. Estaban menos preparados para la aceptación de la responsabilidad. El presidente del panel preguntó si creía que Claudia entendía que la caja de seguridad me implicaría. Sí. ¿En qué se basa? En el mensaje sobre mi pequeño maletín negro antes del descubrimiento, su instrucción de dejar mi collar y el relato de Beatriz sobre el plan. Claudia finalmente habló fuera de turno. Dejaste el collar porque querías esto. Su abogado le tocó el brazo. Ella se apartó. Querías que nos registraran, dijo. Tú tendiste la trampa para todo. La miré. Quería un registro de lo que tú elegiste hacer. Me odiabas antes de todo esto. No. La respuesta la sorprendió. Continué. Te quería como a una hermana. Por eso tus decisiones funcionaron la primera vez. Silencio. El rostro de Claudia perdió el color. Entendió la frase. La primera vez, por un instante, me pregunté si alguna parte de ella también lo recordaba. Un sueño, un destello, una calle empapada por la lluvia.
Pero entonces su expresión se endureció. «Estás loca». «Quizás», dije. «Las pruebas siguen siendo reales. El presidente nos ordenó a ambas que dejáramos de dirigirnos la una a la otra». La audiencia continuó. A las 16:40, el panel encontró a Claudia responsable de falta académica grave, usurpación de identidad, represalias e interferencia en una investigación. Su matrícula fue cancelada, sus evaluaciones completadas, invalidadas, y el asunto se remitió para un proceso penal. No lloró cuando se leyó la decisión. Se giró hacia mí mientras la seguridad se preparaba para escoltarla fuera. «¿Crees que has ganado porque cambiaste de habitación?» Me levanté. «No», dije. «Gané porque dejé de cargar con lo que escondías debajo de mi cama». Su compostura se rompió. No dramáticamente, ni un grito, ni un colapso. Solo una respiración aguda y una repentina comprensión de que yo ya no estaba disponible como almacén para su culpa. Entonces se fue. Fuera, los periodistas esperaban detrás de las barreras. Mi asesora me aconsejó usar la salida lateral. Miré a la multitud y elegí la frontal. Las cámaras se levantaron. Las preguntas volaron. ¿Sospechabas una conspiración? ¿Perdonas a tus compañeras de piso? ¿Deberían abolirse las becas controladas por donantes? ¿Se comprometieron los resultados de los exámenes durante años? Me detuve en el atril de los micrófonos. Mis manos temblaban, pero no las escondí. «No discutiré pruebas que aún están ante los tribunales», dije. «Diré esto. Los estudiantes no deberían necesitar una suerte extraordinaria, recursos privados o un comportamiento perfecto para sobrevivir a acusaciones falsas. Las instituciones deben preservar los registros rápidamente, separar la influencia de los donantes de la disciplina y tratar las represalias como un problema de seguridad, no como un drama de compañeras de piso». Un periodista gritó. «¿Perdonas a Claudia Vega?» «Probable. Pensé en la sopa cuando estaba enferma, las carpetas, la casa de mi madre, la frase preparada antes del descubrimiento. El perdón no es lo mismo que el acceso», dije. «Ella ya no tiene acceso a mi vida». Me alejé antes de que pudieran preguntar más. El vídeo se difundió ampliamente. La gente calificó la frase de poderosa. La imprimieron sobre fotografías y la repitieron sin contexto. Para mí, no era un eslogan, era una cerradura. Así que, este es el final que elijo. No el juzgado, no los titulares, no la compostura rota de Claudia, un apartamento tranquilo, un proyecto de investigación financiado. La casa de mi madre todavía en pie, Nuria quejándose de la arquitectura. La tía Juncal enviando pasteles que nadie pidió, una luna de plata contra mi piel. Y una caja cerrada que ya no contiene mi futuro. Los inspectores llegaron a la puerta de mis compañeras de piso antes del amanecer. Ellas se despertaron con la autoridad preguntando qué habían escondido. Yo me desperté 2 plantas por encima de ellas, en una habitación con mi nombre en el inventario correcto, mi llave registrada en la cerradura correcta, y un testigo durmiendo frente a mí. Mi teléfono sonó. No corrí escaleras abajo. Ese fue el momento en que entendí que renacer no era volver al pasado, era negarse a repetirlo.